Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos sean una vez más a estos episodios de Plantas Ancestrales y Algo Más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y estamos al servicio de la apertura y la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y muchas otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y vamos a continuar con este grandioso tema de Cristo, de Spinoza, la segunda parte, porque nos quedamos muy picados con este tema, ¿no? Muy adentrados, acá, Sí, muy, a ver, venga. Intrigados. Sí, ¿no? Fíjate que Baruch Spinoza es llamado como un gran filósofo, un gran pensador. Muchos lo conocen como casi ya profeta. Los espinocitas lo siguen mucho porque en esta época hay muchos espinocitas. Pero también hay gente que lo llama como falso profeta, mentiroso. Y la palabra de Dios tiene un texto muy marcado para todos los que siguen esta palabra de Dios, y fue usada en contra de Spinoza. Y esta palabra siempre la han usado varios cristianos evangélicos. Cuando alguien habla mal o contradice este libro llamado la Biblia, este texto se defienden mucho con esto. De hecho, mucha gente, mucho cristiano, uno de los textos que primero se deben de aprender es para que se puedan defender. Y con ese texto, pues mucha gente se defiende. Dice en Mateo 24:11 al 14, no, perdón, sí, 24:11 al 14, dice ahí: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y la maldad se propagará, y el amor que hay en ustedes se apagará, pero los que van a resistir hasta el fin, para ellos es la salvación. La forma de pensar de Spinoza y la forma de interpretar la Biblia con un ojo crítico, porque Spinoza dijo que cuando leyéramos, o para entender el libro de la Biblia, lo leyéramos como cualquier otro libro de historia, sí. Con cualquier otro libro de historia, no. Preguntarnos en qué época se escribió, quién lo escribió, por qué lo escribió y cuáles los fines, y quién se beneficia con lo escrito. Por esta razón, Spinoza fue llamado falso profeta, Mateo 24:11. Y no bastó con llamarlo falso profeta, sino también tuvieron que expulsarlo, excomulgarlo con la ley de Herem, seguido de una serie de maldiciones. Maldito seas cuando duermas, maldito seas cuando despiertes. ¿Sabes cómo me suena esto? O sea que estaban aterrorizados, Sí. tenían mucho miedo. Esto me suena mucho al Dios amoroso que está en la Biblia del Génesis, cuando le regaló a Caín por matar a Abel, que le regaló: vas a ser vagabundo, vas a ser un errante, la tierra no te va a dar fruto, porque se sabe que Caín era un experto en la tierra. Entonces ya a Dios no le bastó con hacerlo errante y que la tierra no le diera fruto, sino dije: no, quiero castigarlo más, ¿no? Porque así es Dios bien amoroso, ¿no? Le dijo: te voy a poner un sello también para que no te maten y sigas sufriendo. Este es el tipo de Dios que hay: de tal palo tal astilla, o más bien dicho, de tal seguidor tal Dios. Si mi Dios maldice, pues yo también maldigo. Y todos estos sucesos pasaron el 27 de julio de 1656. Y todo esto porque nada más Spinoza pensó diferente, se atrevió a cuestionar la Biblia, y hoy en día mucha gente vive amenazada bajo el texto de la Biblia, porque si tú no crees en la Biblia, tus papeles ya están siendo rechazados en el cielo, para que sean aceptados en el infierno. ¿Cómo es el infierno? Según la Biblia, el infierno es un lugar de tortura, un lago eterno de fuego, donde siempre vas a sufrir porque jamás conocerás la muerte. Ese es el castigo que ejerce Dios sobre todo esto. Pero ¿qué hay de que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decidimos, nuestros deseos? El preguntar: ¿esta Biblia es falso o es verdadero?
Y no podemos cuestionarlo porque vino un castigo aquí. Si tú lo castigas o lo contradices, eres acreedor al castigo. Para Spinoza ese libro no fue sagrado. Para Spinoza este libro no fue bendito ni fue algo divino. Porque para Spinoza este libro fue escrito por personas, humanos común y corriente, humanos que no fueron inspirados por Dios, humanos que no fueron pungidos por Dios. Porque ¿qué Dios va a decir? Si me contradices, te voy a castigar eternamente. Eso para Spinoza no iba. Y Spinoza fue el primero que contradijo todos estos textos. En su tratado teológico político, él acusa a todos los líderes religiosos de haber manipulado la fe a su conveniencia. Porque si manipulas la imagen de Dios, manipulas el miedo, y el miedo manipula a las personas. Y si tú estás creyendo en algo que te conforta, no estás creyendo Dios. Y esto es para los cristianistas evangélicos, porque si tú estás creyendo en una doctrina que está escrita en un libro, déjenme decirles, hermanitos, que no están creyendo en Dios, están obedeciendo a un líder. Claro, el que escribió, Exacto. digamos, esta actualización de la Biblia, porque como tú bien comentas, Spinoza en su momento lo que hace no es como contradecir la Biblia en sí, sino enfrenta al texto con su propio texto, ¿no? Entonces se da cuenta que este libro fue escrito por varias personas y que se fue adecuando o actualizando de acuerdo a la época en la que se iba reescribiendo, ¿no? Entonces iban haciendo ciertas modificaciones que en su momento pues eran como las más adecuadas, ¿no? Para las cubrir que les sus necesidades. funcionaba, justo, las que cubrían las necesidades, porque primero salió un texto y se hicieron ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que esto sucedió? ¿O qué pasó después de este evento? ¿O quién fue el primero que lo vivió? Entonces, en la siguiente actualización, ya entonces respondían a esas preguntas, ¿no? Ya fueron estos, sucedió de tal manera, ponían ciertos detalles, ponían ciertos eventos que respondían a las preguntas o cuestionamientos que se hacían las personas, ¿no? De acuerdo al primer escrito. Entonces, lo que hace Spinoza es comparar una versión con la otra, y entonces dice, entonces, ¿cuál es la verdad? Y se da cuenta que este texto fue escrito en primera por varias personas que en ciertos momentos no seguían como la consecución de los acontecimientos, ¿no? O se contradecía con la versión anterior. Y empieza a hacer como ese tipo de comparativos, por lo tanto, pues entonces no está siguiendo la palabra del Señor, porque uno no sabe cómo, pero se actualizó, ¿no? Se actualizó solito. Entonces... Sí, como dices tú, conforme va pasando el tiempo. Ajá. Porque como yo les acabo de decir lo de que dice Mateo 24:11, dice, y se levantarán falsos profetas y les dirán mentiras. En las actualizaciones de las Biblias como la de Dios habla hoy y algunas versiones de ahorita, no habla de profetas, dice, y se levantarán líderes falsos. O sea, ya quitaron la palabra profeta porque, y ponen líderes. Exactamente, porque en ese momento pues ya no podías decir que era un profeta es alguien que viene y dice la verdad, ¿no? Y para que lo sigas y demás. Sí, pero aparte yo creo que el profeta, de hecho, así como lo menciona, se hace llamar profeta. Y él dice que trae el mensaje, y él dice que trae la palabra, y él dice que trae la verdad. Y Spinoza jamás se vendió como profeta, ni se vendió como la verdad, ni se vendió como el mensajero. Él lo que te decía es, analízalo, piénsalo, yo encontré estas contradicciones, entonces para mí no es muy coherente. Era lo único que él decía, o sea, él nunca se vendió ni como profeta ni como líder. Ahorita los que son espinositas que tú comentas, seguían o siguen la filosofía de Spinoza. Spinoza al final no hace conclusiones contundentes de acusaciones hacia alguien o hacia algo. Él lo que te deja en sus textos es como para que tú analices y llegues tú solo a una conclusión. Que no te manipule, ¿no? Exactamente, que al final va a debatir con todo lo que está escrito, pero él no lo dijo, él no te lo dijo, ni te lo señaló, ni acusó, ni nada, sino que en base a toda su filosofía y sus escritos, tú llegas solo a esa conclusión. Entonces eso también es importante aclarar, de que él jamás se vendió como que él tuviera la verdad.
Sí, sí, ¿no? sí, nunca. No tuvo la verdad ni dijo, esto es lo que hay que seguir, de ahora en adelante esta es la realidad. Jamás, o sea, él todos sus pensamientos o sus filosofías las escribió y ya uno, el lector, en base a su análisis, llega a ciertas conclusiones. Bueno, voy a hacer un pequeño detalle sobre el Mateo 24:11. Ajá. Para los cristianos evangélicos, en especial ellos, yo fui cristiano evangélico, y este texto donde dice, y se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos, no se refiere a un líder, ni tampoco se refiere a un profeta. Entre los cristianos se defiende cualquier persona que venga y hable mal de la Biblia. Si viene Laura y me dice, es que la Biblia para mí, ella es una falsa. Si vienes tú, es falso. Si viene cualquiera y me predica, no es necesario que sea un profeta o un líder. Uh-huh. Eso es lo que se refieren los cristianos evangélicos. Hablo de ellos porque yo estuve ahí y ellos me enseñaron esto. No. Yo les decía, es que un vecino me dijo, no, la Biblia dice que habrán falsos profetas y te van a guiar por un mal camino. Y Baruch fue acusado por este versículo de la Biblia. De eso. Ahora, volviendo a los descubrimientos de Baruch, llegamos de tanto que investigó Baruch, de llamado falso profeta o falso líder, él encuentra y él pone el dedo en la llaga de toda la base de la religión, donde desmantela y destruye toda la religión que existe, sino porque creen que esta doctrina se propagó tan rápidamente. Se propagó más rápido que el COVID, pero se propagó a lo mismo que esta enfermedad. Cuando se propagó esta doctrina, hubo mucha muerte en las culturas, y junto a las culturas sus líderes y creyentes que no querían esta doctrina. Y claro, pues esta doctrina fue liderada por Constantino, por líderes políticos, por fines para bienes de ellos. Ellos, al destruir todo esto, pues hubo mucha matanza, incluso hubo registros de... Se propagó porque ellos querían tener un solo Dios, y como que te acabo de decir hace rato, si tú dominas a Dios, la imagen de Dios, dominas el miedo y dominas a la gente. O sea, la idea era unificar. Exacto. Unificar la creencia en base a un solo Dios. A un solo Dios, un Dios que que en este caso ellos pueden manipular a su conveniencia. Porque ellos lo crearon al final del día. Exactamente, yo lo que opino en cuanto a la propagación, como tú lo comentas, es que esta historia fue escrita con esa intención, ¿no? Con estos tintes dramáticos, de sufrimiento, ¿no? Sí. De verdad, que es una historia que te engancha y al final terminas creyéndola y viviéndola. Entonces, cuando la vives y la creas y la crees. La creas. Exacto, entonces esa es la verdad y la sigues con ojos absoluta. ciegos, ¿no? Entonces, obviamente estos acontecimientos como más relevantes, que es la crucifixión, la muerte de Jesús, la resurrección, todo esto, todos estos acontecimientos, los milagros, todos estos tintes dramáticos, y que al final sale victorioso y la románticos, historia que al final, ¿no? Al feliz, final del día romántico, ¿no? Te llevan bueno, como yo lo veo, al objetivo de este libro, ¿no? El objetivo para mí de este libro, al final, de quien lo haya escrito y los tintes románticos y dramáticos que le ponen, es el control y la manipulación de la fe, de creer que al final vas a tener una recompensa, que es el paraíso, justo, pero que en todo ese proceso vas a sufrir, y ese sufrimiento al final va a ser remunerado o recompensado, ¿no? Fíjate, no, tienes toda la razón, y creo que aquí hay un punto muy importante, porque dentro de esa historia romántica, porque a final de cuentas es una historia romántica que evidentemente pasa por un trago muy amargo de dolor que es muy brutal, que es el dolor y el sufrimiento, pero se apela a algo muy importante en el ser humano, que es al sentimiento. Exacto. Como se apela al sentimiento humano, entonces tú realmente, inclusive, uno se llega a sentir responsable, porque Dios mandó a su hijo, y el hijo vino a dar la vida por mí. Y por nuestros pecados. Por ti también. Por nuestros pecados y por nosotros. Entonces,
lo hacen sentir a uno, aparte de todo, hasta responsable de una cosa que ni siquiera yo había nacido, la verdad. No, de verdad, se apela al sentimiento más grande, que es al sentimiento humano, y entra por medio del dolor. Entonces, así como tú dices, ¿a qué llegamos? A una manipulación. Así es, solamente así podemos llegar a la manipulación. Digo, un ejemplo que también está muy, muy estudiado en el caso de Hitler. Hitler apela al sentimiento humano igualito, y solamente así se llega al control de masas. Apelamos al sentimiento humano. Entonces, cuando se crea este Dios, cuando se crea toda la historia de sufrimiento y romántica de Cristo, se apela al sentimiento humano y se llega a la manipulación de todas las masas hasta la actualidad. Sí, Spinoza dejó en su tratado teológico político, donde acusa a los líderes por controlar la fe, y esto para controlar la masa. Pero vámonos por partes. ¿Qué enseña la Biblia? Dice en Juan 19:17, dice así: y Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar del Calvario, y ahí lo crucificaron, y con él otros dos, y él en medio. Este versículo es bandera de la mayoría de las religiones, pero Spinoza se preguntaba: ¿y qué pasa si esto no fue real, si no existió, si la crucifixión jamás sucedió, si todo esto fue un montaje con fines políticos? Porque él dice que la crucifixión es el núcleo emocional teológico de la Iglesia Católica. Claro. Y la resurrección es el estandarte, la bandera de todos los cristianos evangélicos. Si no hay crucifixión, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay recompensa. Exacto. Y él pregunta, si todo esto fue planeado como si fuera un guión de película, y si Spinoza descubrió ese huecos de guión que nadie ha encontrado, donde dice él, porque él descubre algo muy interesante. No sé si ustedes sabían, pero la Biblia es el único libro que habla la vivencia de Jesús y la muerte de Jesús. No existe otro libro, ¿eh? Fíjate que en el programa anterior, hablando de eso, atinadamente, el compañero Octavio nos hizo saber que hay un registro de que de un soldado romano, de que existió, él habla que existía un Jesús, que lo seguían y bla, 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 pero no habla de que lo crucificaron y no habla de que resucitó ni nada. Entonces, digo, y como bien acertadamente la otra vez habías comentado, de que todo lo documentaban, todo lo escribían y todo, y no hay registro alguno. O sea, es muy viable realmente que todo esto haya sido un montaje cuidadosamente montado, estructurado y con unos guiones que de verdad que yo creo que hasta la actualidad no los han superado. No, de verdad. Sí. Como para poder hacer esta manipulación que tú anteriormente preguntabas, pero ¿con qué intención esta manipulación, no? O sea, en realidad, ¿cuál fue, no? Que al final de cuentas caes tú diciendo que es para el control. Claro, el control. Y bueno, recordemos que en esa época pues existía, la mayoría de la población era gente pobre, humilde, de bajos recursos y que sufría pues cualquier tipo de vida normal, ¿no? A veces poco dinero, muchos hijos y pocos eran los que tenían. Pero no en esa época, todavía actualmente. que creo que seguimos viviendo eso, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, los ricos pues eran pocos, tenían todo el poder, ejercían pues malos tratos hacia las personas pobres y demás, y digamos que esta historia lo que les daba a la gente de abajo o a los pobres era como esta esperanza, esta fe de que este sufrimiento que estoy viviendo en algún momento va a ser recompensado, ¿no? Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, lo padeció y lo sufrió, ¿qué me espero yo?
Exacto, ¿qué me espero yo? Y aparte, en uno de los textos dice que lo acepta, ¿no? Que vive su crucifixión con esa aceptación. Resignación, Resignación y aceptación, ¿no? Sí, Entonces, si él lo hizo de esa manera, ¿por qué yo habría hacerlo de otra manera, no? Y eso impide que yo trate de buscar una mejora en mi vida, por lo tanto no voy a cuestionar, no voy a levantarme en armas por digamos, la desigualdad económica y de clases, de todo. Entonces, obviamente los líderes crean esta historia para que los pobres no se subleven, no traten de buscar una mejor condición. Y lo aceptan con resignación y hasta lo viven, sí. Este sufrimiento lo viven con esa aceptación, ¿no? Con esa resignación de si Dios lo vivió de esa manera, ¿por qué tendría que actuar de otra manera? ¿Quién soy yo? Como para pues, sí, claro, sí, al contrario, ¿no? Al Exactamente. contrario, sufro más y por mi culpa, sí, no, de verdad. Sí, ¿y cómo es que sucede todo esto? Si se venden a un Cristo que sufrió, que lloró y al final de todos muero por ti, por tus pecados. Exacto. Como dicen ustedes, por tu culpa murió Jesús, porque tú pecaste, tuvo que venir a morir por toda la humanidad, no nada más por nosotros, sino por Jesús. Dice Juan 20, algo muy importante, que también convence que es muy eficaz para, como dices tú, la gente que es pobre, que es en esa época. Ahorita ya es muy difícil engañar a alguien. Dice, dichoso el que no vio y creyó. Y en el versículo 31, este fue el 29, luego el 31 dice, y para todos los que creyeron, pues es la vida eterna. Vamos a creer entonces. O sea, seguir una creencia ciega, sin cuestionar, sin preguntar, porque si tú cuestionas y preguntas, pues ya no heredas la vida eterna. Pero es que dijiste algo muy importante, dijiste, antes era muy fácil engañar, ahora ya no. No te equivoques. Sí, no te equivoques. Sigue siendo igual, en base a esto, sí. Entonces vender un Cristo que para llegar a la gloria hay que hacer un camino de sufrimiento y al final está la gloria. Dice Mark Clark que la religión o el Cristo, esto es como una medicina que para el sufrimiento pero no quita el síntoma. ¿Y quién es la perfecta pastilla? Pues es Jesucristo, porque Él sufre y perdona pecados, pero tú no sabes la promesa que hay más allá adelante. Ahí se queda todo y luego ¿qué sigue? Nunca nadie ha venido del otro mundo y decir, oye, es allá arriba, sí es lo que dice la Biblia, Sí es el paraíso, sí es el paraíso. Pórtense bien. Lo que me prometieron. Yo se los garantizo. Lo que me prometieron sí está ahí escrito, de una vez, arrepiéntete. Eso no, pues para Baruch y para Mark, eso no fue algo creíble, algo no fue justificable todo eso. Fíjate que Baruch también cuestiona el primer mandamiento de Éxodo, que dice, y no tendrás dioses delante de mí. También Baruch dice, un Dios que tiene competencia, un Dios que te dice, no quiero que tengas dioses delante de mí, pues ¿qué pasa ahí? Eso no se oye como algo divino, eso se oye como un líder que no quiere que tenga a otros líderes. Exacto. Eso dice Baruch, estos mandamientos no son divinidad, no son inspirados por divinidad. Si vamos hablando por todo lo que dice Baruch, porque Baruch también pregunta y investiga, ¿por qué razón quitaron los libros apócrifos? Quitan al libro de Enoch, porque el libro de Enoch te habla de un Dios, de una divinidad que bajó del cielo, pero que no era espiritual, que era un ser físico. No les convenía tener un Dios físico. Quitan al libro de Tomás, porque Tomás no habla de un Jesucristo que vivió, que vivió de una virgen, que nació de una virgen y fue crucificado. Habla de promesas que Jesús te dice. Incluso cuando empieza el libro de Tomás te dice, si tú sigues estas promesas, el reino estará contigo. No habla de que híncate, obedece, alaba, adora. Da tu dinero. Ándale, da tu diezmo. Y ante todo, obediencia ciega. Uh-huh.
Karl Marx, o sí se llama Carlos Marx. Él dice, si la gente acepta a un Jesucristo que sufrió y fue crucificado y que murió por ellos, ellos aceptan la obediencia y la pobreza, porque ya aceptaron a este Jesús, y si tú aceptas la obediencia y la pobreza, pues es más fácil, como dices, Mati, manipular. Hablamos de una tienda de supermercado y tú sacaste ese carrito, yo te manipulo, ahora me vas a tener que pagar tanto, porque tú ya aceptaste firmar ese contrato. Y así pasan las cosas. Baruch cuestiona los 10 mandamientos, cuestiona la vivencia de Adán y Eva, cuestiona el arca de Noé, porque dice que el arca de Noé no es realmente lo que dice. Es mucho tema los de Baruch Spinoza. Es que yo creo dime. Y hay algo que a mí me fascina de Baruch Spinoza, que realmente yo he leído mucho Génesis y Baruch de Spinoza, y también cuestiona esto de Baruch, una serpiente que es la mala, una serpiente que te dice, come del fruto porque conocerás la verdad del bien y el mal, y serás una persona sabia, y un Dios amoroso que te dice, no comas porque vas a morir. Y Baruch también pone hay un texto, dice, ¿qué padre de familia le dice a su hijo, no quiero que vayas a la escuela porque quiero que te quedes en mi casa a siempre estar conmigo, porque allá afuera está la muerte? Nadie hace eso. ¿Quién es el malo? Todo esto lo cuestiona Baruch, y todo esto lo comprueba. Esto no es por falso profeta, como dice el Mateo 24:11. Esto es por base de investigaciones, por cuestionar, por preguntar por qué lo escribió, quién lo escribió y para qué lo escribió. Y si nosotros nada más leemos por leer y no sabemos qué, es como te decía, no estamos creyendo en Dios, estamos obedeciendo a un líder. Así es. Justamente. Y hablando de estos acontecimientos tan relevantes dentro de este escrito, pues ya hemos hablado del cuestionamiento de la crucifixión, ¿no? De si realmente sucedió o no, y con qué fines, ¿no? Con qué fines de sufrimiento y de resignación de Jesús al final, de aceptar todo este dolor, ¿no? Todo este pasaje dramático y de sufrimiento, pues para que nosotros como personas humanitos tal cuales sufriéramos y aceptáramos este tipo, estos acontecimientos igualmente con esa resignación, sin cuestionarnos nada, ¿no? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo puedo cambiar mi situación? Ni nada, sino seguir siendo como una ovejita obediente y vivir este sufrimiento con esa resignación. Posteriormente también hace cuestionamientos con respecto a si no existió esta tal crucifixión, ¿realmente existió la resurrección? ¿Y con qué intención? ¿No? Exacto. Porque también se cuestiona que dentro de estos escritos que a través del tiempo se fueron modificando, en unas sí existió, creo que la primera ni siquiera estaba escrito la parte de la resurrección, sino solo muere y ya, hasta ahí queda, ¿no? Y posteriormente ya en las siguientes actualizaciones ya van apareciendo como ciertas tintes de que existía esta resurrección, ¿no? Y al final, pues ya, a la historia como la conocemos, pues sí, al tercer día resurge, pero existen las dudas de quién lo vio primero, a quién se le apareció primero, en qué circunstancias. Que si fue un ángel, que si fueron fue lo dos que vieron, ángeles. justamente. ¿Cómo saben Sí, que al final Cristo dijo consumado es? Estaba muy alto y toda la gente gritaba. Así es. Exacto, Sí, ¿no? sí. Y entonces él llega a la conclusión, o bueno, trata de decirte, pues que este texto más que nada fue escrito por personas que en su momento ya ni siquiera vivieron lo que sucedió, ¿no? Como bien lo habías comentado, este escrito se escribió décadas posteriores de esos acontecimientos. Entonces fue el dicho del testigo, del primo, del vecino, del amigo y que escuché que él dijo. Exactamente. Entonces al final pues fue escrito por una persona que probablemente
tomó ciertas historias de varias personas y entonces, pues yo creo que la historia sucedió de esta manera, ¿no? Ya después, como tú dices, se hace este consejo donde se modifica la historia, obviamente se le dan tintes dramáticos porque esto sí tiene que quedar de este lado. ¿Ves cómo eso es como una película? Exacto, esta historia debe de llevar un poquito más de drama. ¿Quién lo vio primero para que uno se sorprenda y diga, fue María, no o fue María creyeron. Magdalena y no le creyeron, se apareció como un ángel, solo fue una luz, escuchó la voz de Dios, según diferentes, ¿no? Y cosas así, ¿no? Porque obviamente hay que darle como este tinte más dramático a través del tiempo. Más sentimental. Exacto, más sentimental. Entonces él cuestiona todos estos acontecimientos y pues puedes llegar a esta conclusión, ¿no? De que pues digamos que raro. Momentos cúspides en los que se basa estos libros, pues realmente no tienen mucha certeza o mucha confiabilidad, ¿no? En cuanto a sus hechos, no se basan ni sustentan en nada, solo es el dicho del dicho del dicho del dicho. Y había también que ver, se me ocurre pensar, ¿quién decide qué libros son apócrifos y por qué? O sea, no se vale que agarran todos, en teoría, ¿no? Que según San Lucas, San Mateo, San Pedro, San Pablo, todos, no, este no me conviene, entonces este es apócrifo, este sí me conviene, este no me... ¿Por qué? ¿Sí me explicó? Sí. Entonces yo creo que desde ahí empieza todo, ¿no? la manipulación de la supuesta información de personas que ni siquiera fueron testigos directos, sino que ya después de 3, 4 bocas del teléfono descompuesto de verdad, y que de alguna forma, aún así los textos que no les convenía, desde los ahí, quitaron. Aquí está apócrifo. Los quitaron o porque sea, así es. No les convenía sus intereses, como te decía. Un Enoc que habla de un Dios que no es espiritual, un Tomás que habla de un Dios, de un Jesús, perdón, que te dice, no necesitas adorar, ni hincarte, ni dar, tú puedes llegar solo al cielo. Pues este concilio de Cartago, se llama así, en el 397, fue un concilio donde decidieron qué libros quitar. Ahí está. O sea, ¿y por qué quitamos libros? Porque no les entonces, en el caso, hay una Biblia, la Etiopía, de Etiopía se llama, que ahí están todos los libros, los apócrifos. Realmente en teoría no sé deben están ahí. Sí, son entonces se supone que es la Biblia como que la más, una de las más completas. Las más completas o la más fidedigna, en teoría, de esa historia romántica, porque si nos vamos a Baruch y a lo que es según Baruch, o sea, ni siquiera tiene crédito esa, porque yo creo que si nos vamos al origen, de que me vienen a contar una historia, gente que ni la presenció y viene 1, 2, 3 generaciones después, o sea, ya desde ahí olvídalo. No, pues no. O sea, entonces, desde ahí fíjate en qué está basada la fe y en qué está basada la creencia. Al contrario de lo que dice Alberto Einstein, que dice, ¿por qué no mejor piensas? O sea, cuestiona, realmente cuestiona. A ver, vámonos al origen. ¿Qué onda? No creo, mejor pienso. Sí, mejor pienso, porque cuando uno piensa y cuestiona, acepta el tipo de debate, acepta que puedo estar mal y acepta otro tipo de que puedes crecer, ¿no? Que se puede modificar. Y eso es algo muy importante, porque digamos, ahorita que nosotros estamos hablando de Spinoza y dice que pues esos acontecimientos no existieron, ese libro no es la verdad, ese Dios no es el Dios, ¿qué nos queda, no? ¿Y ahora en qué creemos, no? Andamos así, ok, ya me rompiste todos mis estereotipos y ahora, ¿qué hago? Ya no sé ni a qué hacer, ni a dónde ir, ¿no? Y es la verdad. O sea, ya cuando rompes todo en lo que estaba basado, digamos, tu existencia, tu creencia, todo, ¿y ahora qué hago, no? Estoy así, solitario. Pues él da como su alternativa, ¿no? Él empieza a explicar qué es para él Dios, ¿no? Exacto. Y para él Dios es la naturaleza, ¿no? Dios es vida y Dios es la naturaleza. La naturaleza en general, o sea, todo
todo es Dios, por lo tanto nosotros también somos Dios, incluyéndome a mí. Por lo tanto, entonces, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues no necesitamos ningún tipo de intermediario, ni tampoco una construcción específica para estar en contacto con la divinidad, ¿no? Entonces, él es lo que nos da esa explicación de Dios, ¿no? Que nosotros podemos estar en contacto, nosotros somos Dios y la naturaleza es Dios, ¿no? Ya después nos empieza a dar como que Dios es la sustancia, lo es todo, cuáles son los modos de Dios y otras cosas, ¿no? Como ya más profundas en cuanto a Dios. También nos dice, o podríamos llegar a la conclusión después de leer estos textos de Spinoza, de que la libertad te hará libre, ¿no? En ese sentido, de que te queda como el conocimiento te hará libre, ¿no? Pues sí, es el conocimiento, sí. Exactamente, ya cuando rompes todos estos esquemas que tienes arraigados desde tu nacimiento y tú solito empiezas a investigar, este conocimiento te hace libre, te hace ya no vivir en esa atadura o en esa falsa creencia que muchas personas les es conveniente vivir de esa manera, ¿no? Porque como tú comentabas, ahora ya es más difícil engañar, yo considero que tampoco es como que tan fácil, ¿no? Pareciera que sí lo es, pero no. O sea, traemos tan arraigados esas creencias desde que nacemos que es muy complicado que tú te atrevas a contradecir, digamos, a tus padres, ¿no? A tus padres. Sí. Entonces, desde ahí, de ahí no es tan sencillo decir, no, sí, ahora soy un rebelde y pienso distinto y hago toda mi vida así totalmente distinta. Exactamente, no es tan sencillo. Entonces yo diría que ahora en la actualidad sí tenemos como otras opciones o a lo mejor más herramientas para enriquecer nuestro conocimiento y llegar a la libertad, pero pues habrá quien es más conveniente quedarse como está. Oye, imagínate si ahorita es difícil, así como dices, llegar y decir a tus padres, oye, a partir de hoy soy espinosista. Para empezar, no saben ni qué algo es, así. no saben ni qué es afortunadamente no mucha gente sabe. Así, imagínate en la época que Spinoza se atrevió a contradecir a todos. Fue de verdad, se aventó a toda la sinagoga, a todo su pueblo, a toda la familia, varios libros de los que él escribió en primer momento los escribió como un anónimo, justo para evitar la horca, porque obviamente estos libros pues contradecían todo lo que estaba escrito en ese momento. Posteriormente ya se dio a la tarea de poder decir que los escribió, ¿no? Digamos que afortunada o desafortunadamente murió muy joven, a los 44 años. De causas naturales, pues pero sí. Si hubiese seguido quizá por ese camino lo hubieran matado antes. Pues sí, hoy en día ya yo digo que sí, hay que abrir la mente, leer. Muchos libros ya hablan de la vida de Jesús. Spinoza ya no leyó el libro de Urantia, porque ahí Urantia describe a un maestro, a un Jesús maestro y a un Jesús que vino a unificar a toda la gente. No importando si eres judío, musulmán, católico, cristiano, este Jesús que habla, el libro de Urantia habla de un Jesús, de un maestro que vino a unificar y hacer una sola persona. Claro. O una sola... Y acrecentar como este mundo espiritual, ¿no? Exacto. A que voltees hacia adentro. De hecho, Baruch no contradice la existencia de Jesús. No. Pero no como lo están pintando la historia bíblica, ¿no? Entonces, quizá, pues sí tiene más sentido como esta parte que fuera un hombre con pensamiento distinto, ¿no? Y que por eso jalaba tanta gente, porque Jesús, en este libro, si no me equivoco, es el que va y viaja, ve otras culturas, ve otras formas de pensar y se enriquece su propio conocimiento. Sí. Y después viene y lo transmite a todas las personas, y entonces es cuando empieza a jalar gente, ¿no? Porque empieza a pensar distinto, empieza a traer otras ideas donde Dios está dentro de ti, lo que tiene que crecer es tu espiritualidad, un mundo interno. Eso lo habla también el libro de Tomás, lo que estás diciendo. Sí, digo, Urantia también te habla de Jesús, todo lo que viajó, todo lo que, que experimentó. Pues hay muchas cosas de Spinoza, ya no nos va a dar mucho tiempo. Pero fíjate que una de las pruebas más grandes que esta herramienta que se llama Biblia
y Baruch dijo que esa es una herramienta para conquistar lugares y manipular a las personas. La mayor prueba que hay de esto ya no lo dijo Spinoza, pero fue aquí cuando los europeos llegaron al continente americano. Nos dijeron y nos enseñaron: cierra tus ojos y di amén. Y cuando todo este pueblo abrió los ojos, ya no existía su cultura. Ya existía una virgen comandado por un comandante, y venía dirigido con el libro presente, la Biblia. Y con esta Biblia se conquistó el continente americano, matando a todos los dioses para hacer un solo Dios, a una virgen y a un Cristo. ¿Cómo manipular a un pueblo si no tenían conocimiento de Cristo? Tuvieron que cambiarle el nombre a la Virgen María y llamarle Guadalupe para que todos creyeran en esto. Y eso también es una prueba de que la Biblia es una herramienta para manipular. Y que se modifica de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Exacto, es lo que iba a decir. Se modifica de acuerdo al continente de aquí. Exactamente, puedes modificar el nombre, el color de la piel, el color de los ojos, la vestimenta, en qué cerrito se presentó, todo. Exactamente. Y por ahí también estuve leyendo que pues Juan Diego, el que descubre la Virgen, tampoco no hay registro de la existencia de él. Entonces, toda esta historia se va modificando de acuerdo a las circunstancias y no es algo muy lejano que tú digas, uy, hace siglos que se modificó y demás. Sí, se sigue haciendo de acuerdo a las circunstancias. Pues de hecho hay un youtuber que ya lo canonizaron. Ah. ¿Sí? Sí, creo que no sé, tenía como 23, 27 años, no me acuerdo ahorita el nombre, no, pero pues se va modificando y se va adaptando de acuerdo a las circunstancias. Ya ahorita hay un bueno, youtuber sin ir tan lejos, ¿no? Antes, cuando Pues, yo era más pequeña, pues antes no se permitían como estos matrimonios entre personas del mismo sexo, o ni siquiera se permitía la entrada, ¿no? La entrada a la iglesia. O tenía que ser algo que tú tenías muy debajo de la alfombra y nadie tenía que saber, y entonces ibas y te persinabas en cierta iglesia, ¿no? Y ahora, si no me equivoco, hace poco uno de los papas dijo: bienvenidos sean todos, sin importar tus gustos o preferencias sexuales. Todos son bienvenidos. Entonces se tiene que ir adaptando, ¿no? Exacto. Porque si no muere, el que no se adapta muere, sí, y eso es un hecho. Así es. En el caso de ellos, si no se adaptan, pierden al pueblo. Pues sí, Y exactamente. Fíjate que algo dijo muy chistoso. Bueno, no dijo algo chistoso, dijo algo real, Lauren, que todos somos ovejas. Pues Y de hecho, por eso son pastores. Y me acordé Exacto. de la canción de Gloria Trevi, de que pusimos cientos y cientos y millones de ovejas. ¿Por qué nos dejamos? ¿Por qué nos dejamos por estos lobos? Somos muchos pues porque estamos definitivamente manipulados, ¿no? Manipulados por la información y manipulados por todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que recapitulando un poquito, creo que podemos llegar a una conclusión de que esto fue una creación. Carlos Marx decía que si podías manipularlo por medio de la creencia, podías manipular el poder. Entonces, para poder manipular a un pueblo debes de manipular primero la creencia. ¿Y cómo vamos a manipular la creencia? Apelando al sentimiento humano. Entonces se apela al sentimiento humano, se crea una figura simbólica netamente, y con eso se les da, ahora sí que ¿cómo le decían? Pan y circo al pueblo, que por eso nos regalaron teles hace muchos años. ¿Sí te acuerdas que hubo una época en que a todas las familias en México les regalaron su televisión? Pues, es que era bien bueno el presidente, ¿no, señor? Las televisiones que se llaman Mover a México. Sí, y vaya que lo movieron. Entonces precisamente es ¿para qué? Para seguir manipulando a la masa. Definitivamente, o sea, a mí, yo como poder, me conviene a mí seguirte manipulando por medio de la televisión. No tienes, te regalo una. A ese grado, ¿no? Entonces está está un poquito complicado lo de la manipulación, tenemos ¿no? un chip ahorita todos nosotros de, como dices tú, la manipulación por medio de televisión. Fíjate que yo hace mucho fui con mi hermano a la biblioteca que está ahí en Buenavista. Vasconcelos. A esa biblioteca, y estaba cerrado, y estaban todos los que trabajan en la biblioteca porque pues no querían trabajar porque exigían sus
sus cosas. Y yo dije, pues, ¿qué van a exigir? Y me acerqué y les dije, ¿qué? Pues, ¿por qué no abren? Y fíjate que lo que ellos exigen, exigen salario y uniformes porque no pueden trabajar. Y yo dije, ¿es todo? Y yo dije, no manches, pues lo importante son los libros, pues déjanos entrar, queremos investigar, ver todo esto, pero no, y los libros no son importantes para ellos. Uniforme, ¿para qué quieres uniforme para dar un libro? Y yo dije, no puede ser, y todos los estudiantes estaban ahí, es que venía a hacer mi trabajo, venía a estudiar y todo, y los libros, dices tú, regalan teles, ¿por qué el gobierno no regaló libros? Ahí te va la Constitución para que la leas. La manipulación. Así es, también recordemos, Carlos Marx habla de que a un pueblo manipulado es un pueblo que te acepta la pobreza con gusto. Exacto. Te la acepta Ay, con feo. gusto y resignación, bajo la promesa de que allá va a estar la recompensa en la otra vida. Entonces es muy probable que entre más creyente sea un pueblo, más pobre sea. Y los resultados, pues creo que se ven. Sí, como La mayoría de los pueblos que son netamente creyentes son muy pobres, porque son manipulados. La otra vez me encontré una imagen donde llegaban acá los conquistadores con su Biblia, ¿no? Y dice, llegan los conquistadores con la Biblia y ellos tienen el oro, o sea, a los que van a conquistar tienen tierras, tienen oro y tienen todo. Se los cambio, les deja la Biblia y el día de mañana los conquistadores tienen la tierra, tienen el oro, tienen el poder y los otros nada más la Biblia rezando y la promesa, ¿no? La promesa de que allá va a estar lo bueno. Desgraciadamente es una realidad. Pues yo creo que los invitamos a leer, a conocer, a saber, a que no se queden con una sola verdad. Recordemos que o sea, no hay una sola verdad. Entonces, lean, investiguen, tratemos de estar en donde resuena realmente la razón, donde resuena el sentimiento y donde resuena el alma, ¿no? Donde resuena el alma, porque son varios autores y no todos pueden estar equivocados. Una, y dos, pues echarle 2 pesos de lógica nada más al cerebro, un poquito así, nada más así, y tratar de abrir la mente, de verdad, Sí. tratar de abrir la mente. Yo creo que eso nos ayudaría mucho. Recuerden que nosotros no tenemos la verdad, nadie la tiene, en realidad, la verdad absoluta, ni un solo libro, ni un solo autor. Entonces, pues les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, Facebook, Instagram y TikTok. Y Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Les damos las gracias de verdad por su tiempo, que después de la salud y de la vida, lo más importante es el tiempo, ya que con el tiempo podemos hacer todo, inclusive dinero, pero con el dinero no podemos hacer tiempo. Les damos muchas las gracias y los invitamos de verdad a reflexionar. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos. ¡Ajo!